Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Compañeros profesores, buenas noches. Profesor, buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor y compañeros. Buenas noches, doctor, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Doctor, buenas noches. El examen, la nota del examen la entregó ahora inmediatamente. Gracias. Porque todavía no he terminado la calificación de los trabajos y el examen, el primer parcial. Entonces, el martes yo le entregaría al monitor las notas. A ver, Alonso Adriana Yamile. Buenas noches, doctor. Qué pena, estoy llegando a la casa. Señor. Tranquila. Bueno, primera pregunta. Señor. La sociedad en comandita por acciones, ¿cuántos socios mínimos requiere? La sociedad en comandita por acciones. ¿Cuántos socios mínimos? Sí. ¿2? No, no me acuerdo, no recuerdo. Estás adivinando. Sí, no recuerdo bien, doctor. Qué pena. Bueno, segunda pregunta. En la sociedad colectiva se requiere de junta directiva. En la sociedad colectiva no se requiere de junta directiva. Ok. Bien. Última pregunta. En la sociedad limitada, ¿cómo es la responsabilidad de los socios? En la sociedad limitada. ¿Cómo responden los socios? ¿Cómo? Con el capital que invirtieron. Con el... No recuerdo. Pero guíate por el, ¿cómo se llama la misma sociedad? Limitada. Pues... No, doctor, no me acuerdo. No recuerdo. No sé. ¿Cómo responden en la sociedad colectiva? La sociedad colectiva corresponde con todo el patrimonio, con todo lo que tengo. Ok, 3. Chao, te puedes desconectar. Vale, gracias. Sandra Aya. Ay, doctor. Presente.
A ver, Sandra. En la sociedad anónima, ¿cuánto es el número máximo de socios que pueden tener? Máximo 5. Ah, no. Máximo no tiene límites. Mínimo 5 y no tiene límite. Por eso la pregunta es ¿cuánto es el máximo? ¿Cuánto es el máximo? Pues no tiene máximo. Ok. Bien. Segunda pregunta. En la sociedad colectiva, ¿cómo se arma la razón social? ¿O cómo debe ser la razón social? ¿Cuáles son las reglas? Ah, las siglas, ¿sí? De las... Cuando hablamos de la sociedad colectiva, vimos que en la sociedad colectiva se tenían que tener presentes unas reglas para la razón social, que iba conformada por tal, acompañado de la Ah, palabra. bueno, pues las siglas es de 2 o más socios, sin límite máximo, debe ser por escritura pública, Es que me y estás la diciendo sigla todo es... lo que no he preguntado. Estoy hablando solo de la razón social. Ah, la razón social. Ujú. La razón social de la colectiva es y compañía, ¿no? Sí, termina de esa forma, pero debe, antes de la palabra y compañía, ¿qué debe llevar? Uy, espere, doctor, porque ay, no, y yo la sé, espere. La póngale lógica, Sandra. Entonces, si es y compañía, esas son razones. ¿Le doy como un ejemplo? Es que no le entiendo la Bueno, pregunta. sí, da un ejemplo, no hay problema. Entonces, bueno, el ejemplo sería eh, 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 chocolates, chocolates Delicia y compañía y hermanos, porque son empresas que son familiares. Listo, está bien. Siguiente pregunta. ¿La sociedad limitada requiere de revisor fiscal al momento de constituirse, sí o no? La sociedad limitada necesita un revisor fiscal. No, doctor. Listo, 4 o 5, chao. Ay, gracias, doctor. Ay, esto es un parto. Hugo Barajas. Sí, doctor. Buenas noches, Hugo. Hugo, Buenas, doctor. primera pregunta, Hugo. A ver. Un menor de edad puede hacer parte de una sociedad, puede tener la calidad de socio. No, ¿Seguro? y creo que no, porque tal vez pueda tener alguien que le represente, pero considero que no. Segunda pregunta. En la sociedad por acciones simplificadas, ¿cuánto debe ser el mínimo del capital para constituirla? En las simplificadas, eh, las simplificadas, no sé. Tercera pregunta. Llevas 2 malas. Tercera pregunta. En la sociedad colectiva, ¿cómo responden los socios? Los socios responden de manera solidaria. Y la otra palabrita, solidaria e... Eh, No te veo, Hugo. Hugo. Se desconectó.
Hugo. Hugo. Se asustó, profe. Profe, no está conectado. Se le cayó el internet, profe. Como que tiene mal el internet, ¿por qué no? Bueno, entonces, Hugo lleva 2 malas y una buena. Profe. Ya ingresó otra vez. Sí, sí. ¿Volviste, Hugo? Sí, sí, señor. Sí, sí. Bueno, a ver. Pregúnteme entonces, profe. Que responden de manera solidaria y la otra palabrita, ¿cómo se llama? No, no sé. ¿Cuánto es el número mínimo de socios en la sociedad colectiva? 25. ¿Estás seguro? La sociedad colectiva debe tener un mínimo de 2 socios. Okay. Mínimo de 2 socios en la colectiva. Listo, 2-8. Los que ya van presentando pueden ir desconectándose. Cruz Mónica. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Mónica. Primera pregunta. ¿Qué es una sociedad? Una sociedad es una persona jurídica de dos o más personas que se obligan a hacer un aporte en un dinero para trabajar en un bien y hacer una actividad comercial. Ok, segunda pregunta. Si la persona no tiene dinero para hacer aportes, ¿cómo se llama ese aporte que hace en trabajo? ¿Cómo se llama? ¿Aporte qué? ¿Industrial? ¿De industria? Ok. ¿O industrial? Sí, es igual. Tercera pregunta. En las sociedades, ¿puede un socio ser menor de edad? Sí, señor. Desde que tenga el permiso de los padres, sí. El permiso de los padres. Sí, o sea, con una autorización, ¿no? Ante la notaría. Bueno, sí, pero no tengo la respuesta clara porque sí, la verdad. Bueno, listo, 4. Chao. Gracias. Cubides Oscar. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cuál es la razón por la cual los menores sí pueden ser parte de la sociedad? Pues que no tenga una responsabilidad solidaria e ilimitada. No. Antes ¿Un que menor de edad puede ser socio gestor? ¿Perdón? ¿Un menor de edad puede ¿Socio ser gestor? socio gestor en una sociedad en comandita? ¿Sí o no? Uy, no, me confundí. Él puede ser socio de cualquier empresa, sociedad, pero no. Por eso, pero entonces puede ser socio gestor o no. Sí puede ser socio gestor. ¿Seguro? Ah, no, él no puede ser socio gestor. Listo.
Última pregunta. Dime. A ver. El socio gestor realiza aportes en dinero. Sí. ¿Esa es la pregunta? Sí, que si el socio gestor hace aportes en dinero. Sí. Última Sí, palabra. sí, sí, Última sí, palabra. Ok. sí. Llevas 2 malas y una buena. Última pregunta, entonces. Ok. ¿La sociedad colectiva al momento de constituirse requiere de revisor fiscal? Revisión fiscal. ¿Sí o no? Sí. No. ¿No? No, pues no depende de los montos de ingreso. O sea, no es, Al no es momento de tan obligado. constituirse ninguna, solo la anónima. Chao. Sigo con Andrés Díaz. Profe, discúlpeme, es que él me dijo que él podía presentar parciales a partir de las 8. Ok. Gina Pulido. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, Gina. ¿Un menor de edad puede ser socio gestor? No, doctor. Ok. Bien, segunda pregunta. En la sociedad en comandita simple, ¿cuánto es el número mínimo de socios? 2. ¿Estás segura? Sí, señor. ¿Cuánto es el número máximo de socios en la comandita simple? Creo que no tiene mínimo, no tiene máximo. Ok. 3-5. Gracias, doctor. Neri Joana Acela. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Neri. A ver, Neri, una pregunta. Primera pregunta. Sí, señor. Número mínimo de socios en la sociedad en comandita simple. Uno o más. Uno, doctor. En comandita Uno. simple. Sí, señor. Uno o más. Un socio, doctor, ¿es un socio de cada clase? Un socio de cada clase. Segunda pregunta. La sociedad limitada requiere de junta directiva. La sociedad limitada requiere de junta directiva. Sí, doctor. Tercera pregunta. Vamos a ver si la tercera es la vencida. Tercera pregunta, a ver. Número máximo de socios en la sociedad por acciones simplificadas. El número de socios en la sociedad limitada, me dijo, doctor. Número máximo en la SAS. No hay número máximo. Ok. Bueno, última pregunta. A ver. Número mínimo de socios que requiere la sociedad anónima.
el mínimo son 5 accionistas, Ok, doctor. listo, 3. Chao. Gracias. Dairo Aguilar. Doctor, ¿cómo está? Doctor, ¿me Bienvenido, escucha? Dairo. Sí. Dairo. A ver, Dairo, número mínimo de socios en la sociedad en comandita simple. Ujú. 5, doctor. ¿Estás seguro? 5. Siguiente. Perdón, 2, doctor, 2, perdón, 2. También está mal la respuesta. Segunda pregunta, número máximo de socios en comandita simple. En la comandita simple. 2, doctor. El máximo. El máximo 25. ¿Estás seguro? Sí, señor. También está mal. Vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama en la sociedad en comandita el socio que aporta el dinero? ¿Cómo se llama? ¿Socio qué? El socio gestor. Perdón, el socio comandatario. Comandatario. Ok, listo, bueno. Otra pregunta, a ver si te alcanzas al 3. En la sociedad en comandita por acciones, ¿cuánto es el número máximo de socios? No hay, un máximo es la sociedad comandita por Ok, acciones. listo, 3. Chao. Diana Alba. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Diana. Primera pregunta, número mínimo de socios en la sociedad en comandita simple. Es un gestor y un comanditario. Exacto. Muy bien, esa es la respuesta correcta. No es lo mismo decir un gestor y un comanditario a decir 2. No es igual. Segunda pregunta. En la sociedad en comandita por acciones, número mínimo de socios. No tiene número mínimo de socios, doctor. La en comandita por acciones no tiene mínimo. Mínimo. 2, doctor. Si ves, por estarte alabando, ahora la embarraste. ¿Mm? Ay, no. En comandita por acciones, mínimo. Por acción, ¿el mínimo? 5, doctor, 5. ¿Estás segura? Sí, señor. Perdón, máximo 5, mínimo 2. Siguiente pregunta. En el artículo 110 me dice los requisitos que debe llevar el documento de constitución, esos estatutos. Dime dos cosas que deba llevar. Es el nombre del domicilio de las personas que intervienen como los otorgantes, el domicilio de la sociedad, la clase del tipo de sociedad. Ok. Y el objeto social. Listo. 3-5. Chao. Gracias, profesor. Mónica Albarracín. Doctor presente, ya me conecto. A ver, Mónica. Un socio se puede retirar de la sociedad después de que ya la sociedad está funcionando. Sí, señor. Sí, sí se puede retirar. ¿Cómo se llama esa acción? ¿Ejercer qué? ¿El derecho de qué? Derecho a retiro. Exacto, muy bien. Siguiente pregunta.
¿Las sociedades limitadas deben tener una duración en el tiempo o puede ser de carácter indefinido, las limitadas? Tiene que tener una duración en el tiempo, doctor. Ok, muy bien. Tercera pregunta. Tercera y última. En la sociedad en comandita simple, ¿quién ejerce la administración de la sociedad? Profe, el gestor. El gestor. Muy bien, 4 o 5, chao. Gracias, doctor. William Álvarez. Presente, doctor. A ver, William. Primera pregunta, William. Señor. Número mínimo de socios en la sociedad limitada. 2 socios. Eso dice la norma. En la limitada mínimo 2 socios, máximo 25. Pero en la norma dice que mínimo 2. ¿Estás seguro? Cinco, doctor. No son 2. Mínimo 5 y máximo 25. Pero estoy hablando solo del mínimo, preguntando solo por el mínimo. Mínimo 5. Ok, segunda pregunta. En la sociedad en comandita simple, hablamos de capital autorizado, ¿sí o no? Capital autorizado. No, señor. Ok, tercera pregunta. ¿Qué entendiste por el deber de información? De esa no recuerdo bien, doc. Y se habla de la buena fe. Y recuerdo solamente buena fe, doc. Emanado en la buena fe. 3-8. Chao. Listo, gracias. Esteban Alvis. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, Esteban, ¿qué es eso del deber de información? Doctor, no lo tengo muy claro ahorita. Segunda pregunta. A ver, ¿dónde estás? Que no te veo. Ah, ya te vi. Bueno, la segunda pregunta. ¿En la sociedad en comandita simple se requiere revisor fiscal al momento de constituirse, sí o no? No, doctor. Ok, listo, bien. Una buena y una mala. Última pregunta. Un menor de edad puede ser socio comanditario en una sociedad en comandita simple. Sí, profe. Ok, listo. 3-5, chao. Gracias. José Alfredo Amaya. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, José Alfredo. ¿Qué es eso del deber de información?
El deber de información es el derecho de acceso a los libros y a la situación contable y a circunstancias de la empresa de la que hace parte el socio, con antelación a las reuniones o a las decisiones trascendentales que puedan haber, por ejemplo, cuando Listo. Segunda pregunta. A ver, el socio puede ir y pedirle el día 2 de enero al administrador que le deje ver los libros en base a ese derecho de información que tiene. Sí puede. ¿Estás seguro? Pues se establece que 15 días antes de cuando se citen no se convocan reuniones, pero en situaciones de... Por eso, aplicando esa lógica que tú estás diciendo. No podría, correcta, no podría. Podría ir el día 2 de enero a las 8 de la mañana, que está en Guayabao el administrador. No podría. Ok, listo, bien. Tercera pregunta. En la sociedad en comandita simple, ¿el socio comanditario puede adquirir la calidad de socio gestor? No puede. Ok, muy bien, 4-5, chao. Gracias, muy amable. Jennifer Arauz. Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver, Jennifer, primera pregunta. ¿El socio gestor también puede realizar aportes al momento de constituir la sociedad? O sea, tener la calidad de gestor y comanditario al mismo tiempo. No, profe, no puede. ¿Estás segura? Pueden hacer aportes a capital sin dejar de ser gestores o colectivos, pero sí puede. El Sí puede socio hacer. se está constituyendo, entonces va a ser el gestor y también quiere hacer aportes en efectivo, tener la doble condición. Puede hacer los dos, sí puede hacer los aportes. Ok, segunda pregunta. Sí, señor. La sociedad en comandita simple puede ser indefinida en el tiempo. O sea, puede tener una duración indefinida. Profe, creo debe tener una duración máxima de 1 año. ¿Estás segura? No, profe, no estoy segura. Sé que tiene que tener una duración en el tiempo, pero no estoy segura. No, yo no estoy diciendo cuánto tiempo. Estoy preguntando es que si pueden decir, vamos a tener una duración indefinida. Sí, señor, sí puede hacerlo. ¿Estás segura? Sí, señor. Lo que llevas una buena y una mala. Tercera pregunta. Bueno. En la sociedad anónima, el socio, ¿existe el socio gestor? En la sociedad anónima, sí, señor. Sí existe el socio gestor. ¿Estás segura? Sí, señor. Llevas 2 malas. Última pregunta, a ver si empareja la cosa. Listo, profe. Número máximo de socios en la anónima. No tiene número máximo de socios en la sociedad anónima. Eso, ok. 3. Chao. Gracias. Doña Caterina Ardila. Los que ya pasaron pueden ir desconectándose. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. A ver, primera pregunta.
sociedad anónima puede establecer una duración indefinida? No. Ok, bien. Segunda pregunta. El socio... José Alfredo, y los que ya pasaron se pueden desconectar. Segunda pregunta. ¿El socio gestor puede adquirir, después de que la sociedad está funcionando, la calidad de comanditario? ¿Pasar de gestor a comanditario? No puede, profesor. ¿Segura? Sí, señor, estoy segura. Lleva una buena y una mala. Tercera pregunta. En la sociedad colectiva, ¿cuánto es el número mínimo de socios? Mínimo 2 socios. Ok. Listo, 3-5. William Ardila. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, William. Primera pregunta, William. Mencióname 3 requisitos que dice el artículo 110 para constituir una sociedad. 3 requisitos para constituir sociedad. Primero, los nombres, los apellidos y la identificación de los que van a ser parte de la sociedad. La clase de la sociedad que se constituye y la denominación o razón social. A ver, segunda pregunta. ¿Qué es la escisión? La escisión es una figura jurídica. Esta figura le permite a la sociedad hacer una división para, en base a esa división que ha hecho, crear unas nuevas sociedades. Ok. ¿La escisión necesariamente debe disolverse la sociedad? No, señor. ¿Matriz? No, no hay necesidad de liquidar las sociedades. Ok. Y en la sociedad en comandita por acciones, los socios comanditarios son los que tienen la administración, ¿o no? No, señor. Ok. Listo, 4-5, chao. Hasta luego. José Orlando Arévalo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, José Orlando. Primera pregunta. Sí, señor. Número máximo de socios que tiene la sociedad colectiva. ¿Número máximo de socios que tiene la sociedad colectiva? Sí. Pues no hay, sin límite, doctor. Ok, segunda pregunta. El documento de los estatutos de una sociedad limitada que se constituya hoy en el 2021, ¿debe hacerse por escritura pública o no? Debe hacerse por escritura pública. O sea, yo diría que sí. Yo diría que sí, doctor. ¿Estás seguro? No me haga dudar. Pues, o sea, no es obligatorio, pero sí se podría hacer. O sea.
La pregunta es que si debe hacerse. O sea, si va un cliente a la No, oficina no, de no, no. abogado y te dice, Ya, lo que "Necesito pasa una es que sociedad entendí mal la limitada". pregunta. No debe hacerse, doctor. Ok. Defíneme qué es una sociedad. Una sociedad, doctor. Qué pena, estoy un poquito nervioso. Una sociedad. La sociedad es un contrato mediante el cual que dos o más personas se obligan a hacer, no sé, a hacer responsabilidades jurídicas. Es que no encuentro las palabras así porque estoy un poquito nervioso, doctor. O sea, una actividad mercantil. Listo, 4, chao. Gracias, doctor. Mayerlin Arias. Mayerlin. ¿Cómo está? ¿Se ve? Qué pena que esté para contestar, señor. No le escucho, profe. No te veo, tiene la cámara apagada. Permítame un minuto. ¿Me ve? Ahora sí. No escucho, profe. Primera pregunta. Primera pregunta. No escucho, profe. Defíneme qué es sociedad. Bueno, sociedad es una persona donde se reúnen personas naturales y jurídicas para crear una empresa y adquieren obligaciones tanto de aportes económicos como también con el fin de construir una empresa. Ok, segunda pregunta. Segunda pregunta. No escucho, profe. No escucho, profe. Segunda pregunta. Sí, profe, lo escucho. ¿Me ve? No, tiene la cámara apagada. No, es que profe me tocó me tocó así salir un momento. Bueno, entonces la segunda pregunta es ¿cómo se determina la capacidad de la sociedad? ¿Cómo se determina la capacidad de la sociedad? Sí. ¿Cómo se determina la capacidad de la sociedad? Doctor, por el objeto social. Ujú. Si la sociedad dice que se va a dedicar a la comida rápida, puede entonces vender artículos de ferretería. No, señor. Ok. Muy bien, 4-2. Gracias, doctor. Juan Carlos Arias. Sí, señor. Presente, mi profe. Ok, Juan Carlos. ¿Dónde estás? Que no te veo. Profe. ¿Ya me ve, profe? Sí, pero ahí tiene otro nombre. Sí, es que estoy de otro computador, profe. Ok. A ver, Juan Carlos. Primera pregunta. ¿Se pueden dos personas reunir para establecer una oficina de cobranzas que cuando las personas no puedan recuperar las deudas, entonces ellos van y utilizan unos métodos de tortura para lograr que la gente pueda pagar? ¿Esa sería una sociedad válida? ¿No sería una sociedad válida? Ok, segunda pregunta. ¿La sociedad puede tener diferentes actividades o solo puede dedicarse a una?
No, la sociedad puede tener diferentes actividades. Tercera pregunta. Esas diferentes actividades que pueda tener la sociedad deben necesariamente estar relacionadas entre sí o no. Sí, deben estar relacionadas entre sí. ¿Seguro? Pues digamos que sí, profe, muy similares, ¿no? Porque digamos que hay una, digamos que yo puedo tener una curtiembre de cuero y puedo hacer zapatos o cinturones, y entonces están relacionadas. Y puedo tener, digamos que la curtiembre de cueros, pero también puedo tener la fábrica de zapatos o cinturones o bolsos. Entonces están relacionadas. Pero entonces, si tienes esas dos actividades, no puedes colocar otra actividad que sea, por ejemplo, prestar dinero. También lo puedo hacer. Yo puedo prestar dinero. Entonces, Están ¿puede o relacionadas. no puede? Señor, ¿Puede o no puede tener una actividad o que no esté relacionada con la principal? no, digamos que, no, ahí me confundí porque digamos que si yo tengo una actividad comercial, debo ejercer esa actividad, pero no puedo cambiar la otra. Entonces no la podría tener. Ok, última pregunta. Última pregunta. La sociedad debe necesariamente constituirse hoy en el año 2021 por escritura pública. Necesariamente. La sociedad sí debe constituirse por escritura pública. 3-5. Pedro, ¿por qué le hace seña? Oscar Arias. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya me ve? Sí, recuerda que te ve muy abajo. Se tapa el nombre. Bueno, a ver, Oscar. Mencióname cuánto es el plazo mínimo que debe constituirse la sociedad limitada. Plazo mínimo de duración en el tiempo. 2 meses, Doc. ¿Estás seguro? No tengo duda, Doc. O sea, tengo duda entre 2 meses o un mes. Mínimo, Doc. Un mes. No hay mínimos. No hay mínimo. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para poder constituir por documento privado una sociedad hoy? Serán los mismos de pronto de escribir el domicilio de la clase o tipo de sociedad, ¿no? Perdón, Doc. El ejercicio que hicimos con usted, los estatutos, el RUT, el tema del pre-RUT, la inscripción a Cámara de Comercio, el balance inicial, la inscripción de libros ante la Cámara de Comercio. Lo asocio al ejercicio que hicimos con usted. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos que debe tener hoy para constituirse por documento privado.
serán los mismos que de pronto, o sea, verifica, o sea, el objeto social de la empresa como tal, ¿sí? El capital social, el domicilio, ¿no? Todo. No la tengo clara. Siguiente pregunta. A ver, siguiente pregunta. La sociedad en comandita por acciones requiere de mínimo ¿cuántos socios? Mínimo 2. En comandita por acciones. Mínimo 5. ¿Estás seguro? Número máximo de socios en comandita por acciones. 25. 2. La nota es 2. Ok, Lujeter Ávila. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, Luz Estela. Primera pregunta. Sí, doctor. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda hoy constituir una sociedad con documento privado? Los requisitos serían nombre, domicilio de los socios, objeto social, No. o el trámite de legalización del RUT, del formulario de Cámara de Comercio, el nombre de constituir la empresa. Segunda pregunta. ¿Cómo determinamos la capacidad de una sociedad? Determinamos la capacidad de una sociedad por el objeto de la empresa que se crea. Número mínimo de socios en la colectiva. En la colectiva tenemos indefinido, o sea, no hay número. Ok. Tres, chao. Gracias. Marjorie Martín. Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver, Marjorie, primera pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda constituir una sociedad por documento privado? Que pues hoy tengo entendido que con la ley 1014 tiene que tener su capital sea mínimo de 500 salarios mínimos legales vigentes y sean menos de 10 trabajadores. Ok. ¿Se puede constituir hoy una sociedad en comandita simple por documento privado? Sí, sí, señor, desde que cumpla con esta característica cualquiera. Ok. ¿Cuánto es el número mínimo de socios en la sociedad en comandita por acciones? 5. ¿Estás segura? Sí, señor.
Te repito la pregunta. En la sociedad en comandita por acciones, ¿cuánto es el número mínimo de socios? 5 comanditarios y un gestor. Ok, listo, 4 o 5. Gracias, doctor. Jonathan Ayala. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. A ver, Jonathan, primera pregunta, Jonathan. Señor. En una sociedad, los socios pueden ser familia. Que si los socios pueden ser familia, pues yo creería que sí. Ok. Segunda pregunta. Si los socios son todos familia, entonces puede constituirse la sociedad con socios que sean menores de edad. Sí. Y uno de esos menores de edad puede ser el socio gestor. Yo diría que no. Ok, listo, 4 o 5, chao. Pedro Beltrán. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. A ver, Pedro. Pedro, primera pregunta. Señor. ¿Cuántos días tiene la sociedad para que después de que se hizo esa escritura pública o documento privado se lleve al registro mercantil? ¿Tiene el micrófono apagado? 2 meses, profe. 2 meses. ¿Estás seguro? Sí, señor. Segunda pregunta, Pedro. Señor. ¿Cómo se llama la entidad que lleva el registro mercantil? ¿Cómo se llama la entidad que lleva el registro mercantil? Cámara de Comercio, profe. Tercera pregunta. ¿Cómo se llama o cómo voy a probar que una sociedad existe? ¿A través de qué? Uy. El RUES, profe. ¿Seguro? El certificado de registro mercantil y representación. Así se llama. Ese es nuevo. Certificado de existencia y representación legal. Ok.
Listo, 3-5. Cristian Beltrán. Buenas noches, profesor. Buenas noches. A ver, Cristian. ¿Cuánto tiempo tiene la sociedad para llevar al registro mercantil ese documento de constitución o escritura pública? 15 días hábiles a partir de la firma de la escritura pública, profesor. Segunda pregunta. Si en la sociedad el representante legal va y renuncia, radica la carta renunciando en la Cámara de Comercio, esa renuncia es válida. No, señor. ¿Por qué no? Porque tienen que hablar con los socios de la sociedad. A ver, siguiente pregunta. ¿La norma establece algún plazo mínimo que deba durar la sociedad? No, señor. De ahí, si en los estatutos se define un límite de tiempo, sí, de resto no. Ok, listo. 3, chao. Juan Guillermo Benavides. Cuéntemelo todo. Buenas noches. Juan Guillermo. Buenas noches. A ver, Juan Guillermo. ¿Cuántos días tiene la sociedad para llevar a la Cámara de Comercio, al registro mercantil, ese documento de constitución? 15 días, profesor. ¿Está seguro? Seguro. Lo he realizado. Segunda pregunta. ¿Cuánto es el número mínimo de socios que debe tener la sociedad por acciones simplificadas? Número mínimo de la sociedad por acciones simplificadas. Pueden ser 2, las SAS 2. Mínimo de 2, máximo limitado. O de 25, perdona. En las SAS. Mínimo 2. ¿Y cuánto es el máximo? En las SAS. Mínimo de socios 2, máximo 25, profe. SAS. ¿Está seguro? SAS. Ilimitado. ¿Cuánto es el número máximo de socios en la encomendita simple? La encomendita simple. ¿Máximo o mínimo? Máximo. Es ilimitado, en la encomendita simple es ilimitado. Mínimo sí tiene un límite. Listo, 3, chao. Gracias. Sandra Benítez. Buenas noches, profesora. Adivine. Sandra Benítez. A ver, primera pregunta, Sandra. ¿Cuántos días tiene la sociedad para llevar a la Cámara de Comercio ese documento de constitución? 10 días, profesor. ¿Segura? Sí, señor. Segunda pregunta. ¿Qué es eso de la fusión? ¿Qué es eso de la fusión? No, profe, no sé.
tengo ni idea. ¿No sabes? No, señor. ¿Y qué es la escisión? La decisión que toma la Junta. La Junta de Socios. ¿Cómo se clasifica el capital en las sociedades anónimas? Por los... ¿En capital qué? Capital tal, tal, tal. Capital por acciones. Sí. Por acciones y por... No. Se clasifica en tres. Capital tal y capital tal. Capital de... Dos. Chao. Slim Benítez. Doctor Larios, muy buena noche. Buenas noches. Slim, ¿cuánto es el plazo máximo que tiene la sociedad para llevar al registro mercantil el documento de constitución o escritura? Pues, doctor Larios, lo ideal es que se haga inmediatamente, se comienza el negocio, pero digamos que si no se hace en ese momento, hay un plazo máximo estipulado en el artículo 28 del Código de Comercio que habla de un mes. Ok, exacto, 30 días. No sé dónde sacaron que 15 hábiles, que 10 días. 30 días o un mes. Segunda pregunta. En las sociedades colectivas, ¿en qué momento surge la obligación del revisor fiscal? En las sociedades colectivas surge la obligación del revisor fiscal una vez cumpla con el... Ave María, ¿por qué me voy a enredar yo con eso? Una vez cumpla con el monto del capital, pues una vez supere los montos de capital, porque inicialmente no está obligada a tener revisor fiscal. ¿Cuáles montos de capital? Bueno, en pesos son 2.537 millones. Por Pero nada. no salarios. Se te olvidó. Sí, el monto en salarios mínimos no lo recuerdo en este momento. Pero digamos que para que tenga revisor fiscal debe ser superior en pesos, debe de ser 2.000. Poquito más. No, Salarios mínimos más. No, en salarios mínimos no. En salarios mínimos yo no lo recuerdo. En pesos son 2.732 millones de pesos o 37. No estoy seguro ya. Ok. Entre 32 y 37. Listo. 4-3. Vale, gracias, doctor. Sergio Berbesi. Doctor, buenas noches. Buenas noches.
No te veo, Sergio. Tiene la cámara apagada. Doctor, Ok, ya te vi. Sergio, primera pregunta. señor. Señor. ¿Cómo probamos que existe la sociedad mercantil? ¿Cómo se prueba la existencia de la sociedad? El fin de cuando ya cuando se termina el negocio o la acción jurídica, la acción, sí, como cuando termina el negocio. ¿Cómo? ¿Cómo es que en presencia de cualquiera de las causas previstas en la ley de los estatutos? Cuando haya previa liquidación, que la misma se realice. ¿Cómo se prueba? ¿Cómo se prueba la existencia? ¿Cómo se prueba la existencia? Cuando está la... ¿Cómo es que se dice eso? Con el certificado. Con un certificado. Ok. Sí, certificado de existencias. ¿Cuándo debe hacerse la reunión ordinaria de la sociedad? La reunión ordinaria. ¿Una vez al año, doctor? Sí, pero ¿en qué época del año? Marzo, 31 de marzo. O el primer trimestre del año. Listo, 4-2. Sigo con... Oiga, hermano, les pedí. Andrés Bermúdez. Doctor Lares, buenas noches. Buenas noches. A ver, Andrés. Primera pregunta, Andrés. ¿Qué tipo de reuniones puede hacer la sociedad aparte de la reunión ordinaria? Una reunión extraordinaria. Bueno, que me acuerdo de una reunión extraordinaria, es lo que tengo certeza. Y esta puede ser en cualquier época. Ok. ¿Qué es eso de la reunión universal? Ah, la reunión universal. Universal. Ya me mastico. Si no estoy mal, aquella donde, a ver, según el Código de Comercio, establece una general de socios sin citación, que puede celebrarse en el sitio de trabajo. La sociedad puede reunirse un día sábado.